a sumar las A. Vamos a sumar las A grandes. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora vamos a sumar las A chiquitas. 1, 2 y 3. Siguen estando igual. 50 y 50, ¿no? 0.5 en frecuencia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la F1. Ahora yo voy a cruzar las F1 con F1 para empezar a originar consanguinidad. Empezar a elevar los niveles de consanguinidad. Esos serían hermanos, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a usar hermanos con hermanos. Bien que en la F1 se produjo 50% y 50%. 50% heterocigoto y 50% homocigoto. El efecto genético que sucede lo vamos a ver aquí. En la F2, ¿qué es la F2? Yo permití que se cruzara la F1 con F1, hermanos con hermanos. Esto es en planta. Este ejemplo es teórico en planta y se da en planta. Y es un ejemplo teórico para poder explicar todo. Vean qué pasó. En la F2, por yo haber permitido que se cruzaran hermanos con hermanas de la F1, se produjo 25% o bajó la frecuencia del heterocigoto de 50 a 25%. Y la frecuencia del homocigoto de 50 subió al 75% en la F2. Entre más va sucediendo. ¿Qué va a suceder en la consanguinidad? La frecuencia del heterocigoto por cada descendencia de cruzamientos consanguíneos, de apareamientos consanguíneos, me va a disminuir la mitad. ¿Sí? Por consiguiente el homocigoto va a subir lo que el otro restó. ¿Sí? Eso se llama depresión consanguínea. Aumento de la homocigosis. Vean qué sucede cuando yo permito que se apareen la F2 con F2 para producir la F3. Un momento que ya no necesito más de A ver. A ver. Yo permití que se cruzaran hermanos con hermanas de la F2. La F3, vean qué pasó. El heterocigoto pasó de 25% a 12.5% de heterocigosis. Disminuyó la mitad. Y lo que este disminuyó, aquel no, Aumentó. 87.5% de homocigosis. Ahora yo permito que se cruce la F3 con F3, hermanos con hermanos, para producir la F4, y luego la F4 para producir la F5, y así sucesivamente. Y me sucede. Este es el efecto genético. Donde en la F9 ya va por 0.2% de la frecuencia del heterocigoto y en 99.8% en la frecuencia de los homocigotos, dominantes o recesivos. Presten atención aquí en esto. Esta es la clave. Algo que ya dijo. Todos han dicho algo, un aporte. Yo creo que estoy usando su información y complementando. ¿Qué pasa aquí? Donde sí vamos a ver quién es homocigoto dominante y quién es homocigoto recesivo. Porque aquí están los dos, ¿no? Es la característica. Ya vos sabéis que de heterocigotos no tenés mucho en este nivel ya. Pero homocigoto sí tenemos. Eso va a tener una característica de homocigoto dominante y una característica de homocigoto recesivo. Ahora, ¿cuál es la que recomiendo? ¿Qué pasa cuando yo dejo ya que la F9, que es los hijos de la descendencia de la F9, se crucen entre sí, se apareen entre sí? Es decir, los hermanos entre sí. Pasa lo siguiente. En la F10 ya prácticamente el heterocigoto no existe. Ya va por 0.1 heterocigosis y 99.9% de la frecuencia de homocigoto. Dominante o recesivo, homocigoto. Entonces, vean que el efecto genético, uno de los efectos genéticos de la consanguinidad es elevar el nivel de homocigosis. Por eso se llama depresión consanguínea. La depresión consanguínea y la heterosis, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema, son dos efectos idénticos, pero contrarios. Porque uno aumenta la heterocigosis, que es la heterosis, de ahí viene su nombre, que es el vigor híbrido, y el otro aumenta la depresión consanguínea, que es lo que estamos viendo, aumenta la homocigosis. ¿Sí?
Este es el efecto en planta. Ahora analicemos. Esta es la frecuencia del genotipo, tema 6, frecuencia genotipo. La frecuencia del genotipo fue 0.2% de heterocigotos y 99.8% de homocigotos. ¿Sí? Es importante que destaquemos que entonces existen dos frecuencias, tema 6, frecuencia alélica, frecuencia genotípica. La consanguinidad, empezamos con 0.5, ¿no? 0.5 de frecuencia alélica. El gen A dominante estaba en 0.5. El gen A chiquita o el recesivo estaba en 0.5. En la F10, con 0.1 de consanguinidad y 99% casi todos homocigotos, la frecuencia sigue igual, la frecuencia alélica, la frecuencia génica. Entonces es importante destacar que la consanguinidad no modifica la frecuencia alélica o la frecuencia de los genes, modifica la frecuencia de los genotipos. ¿Sí? Veámoslo en otro ejemplo en ganado. Vean que comenzamos con una población. ¿Sí? Población inicial. Tenemos una cantidad de individuos, una bajo la frecuencia del homocigoto aquí más extremo, de explicación del profe aquí. La frecuencia del homocigoto es 0. No hay homocigoto. La frecuencia del gen B. Es que no. Está bastante borroso. El vidrio. Yo también. Vean en este ejemplo. Esto le interesa más a ustedes que a mí, porque son los que van a presentar el examen. La frecuencia del gen B sigue en 0.5. Es la frecuencia de ese gen en esa población. Y la frecuencia del heterocigoto, que sería el RLB, sería del 100%. ¿Sí? En esa población inicial. ¿Esta característica qué es? Primero estamos hablando de bovino, ¿no? De vacuno, en este caso. Sería ruano. ¿En qué mecanismo de interacción? Codominancia. ¿Sí? Inclusive podéis diferenciar gracias a la codominancia quién es el homocigoto dominante a pepa de oro, quién es el homocigoto recesivo a pepa de oro y quién es el heterocigoto a pepa de oro. ¿Cierto? Nos da ese beneficio. Ahora hagamos lo mismo, el mismo ejemplo. Vamos a permitir que ellos se apareen. ¿Sí? Y vamos a producir la primera generación, la F1. Vean que la frecuencia del gen B sigue estable, 0.5. La frecuencia del heterocigoto que estaba en 100% pasó a 50%. Y aparecieron los homocigotos con 50%. Vamos a permitir que se apareen ellos, F1 con F1, hermanos con hermanos, para producir la F2. Vean que es el mismo ejemplo del anterior. Pasó de 50 a 75 la frecuencia del homocigoto. ¿Pero por qué? Porque la frecuencia del heterocigoto de 50 pasó a 25. Bajó. Permitimos que la F2, hermanos con hermanas, se apareen para originar la F3. ¿Qué pasa? La frecuencia Sigue igual. del gen sigue igual. Si esa está en 0.5, el otro gen está en 0.5. ¿No? Estamos claros de eso. Pero la frecuencia del heterocigoto pasó de 25 a 12.5. Bajó la mitad. Mientras que lo que perdió uno lo ganó el otro. Vamos a permitir otra generación. La F4, producto de la F3, hermanos de la F3. Vean que pasamos la frecuencia del heterocigoto a 6.2, pero la frecuencia del gen B, 0.5, se sigue manteniendo. Mientras que la que perdió el heterocigoto lo ganó el homocigoto, está en 93.8. Ajá. ¿Sí? Estamos viendo esto. Esto es para que entiendan el efecto genético, ¿verdad? Y también fenotípico, explicadito. ¿Qué es lo que pasa
al yo aparear individuos consanguíneos. Si arranco de una población base, vamos a hablar de esta población, que ninguno somos familia, y nos apareamos, pero los hijos de nosotros se aparean, entonces empieza la consanguinidad, ¿no? Y así sucesivamente, y los hijos de nosotros se aparean entre sí, y comienza la consanguinidad y empieza a aumentar el nivel de consanguinidad, el nivel de parentesco. Eso nos lleva a que hay genes similares, y nos lleva a un momento de todos nuestros genomas, que son diferentes, empiezan a estar iguales, y empieza a elevarse la homocigosis. Lo que pasa en esa familia es que ellos tenían algún gen deleterio, es decir, perjudicial, no deseable, que se le va a expresar. Entonces, esos individuos que tenemos así, en esa población que estáis nombrando, es porque ese es el gen recesivo, el que estaba oculto entre el heterocigoto. ¿Sí? Entonces, la frecuencia de aparición aumentó. Mientras más se vayan reproduciendo, más se va. Ahí lo que hay que hacer es la otra parte que sí se hace en animales, es selección. Lo que salen así, matarlo. Y lo que sale bien, ¿En dejarlo. serio? Eso es selección, pues. Eso es lo que hacen en ganadería. Pero en humano no lo pueden hacer, ¿no? Lo ven preso. Entonces, eso es lo que viene. ¿Sí entendieron esta parte? Sí. Veámoslo. Veamos el caso de la vida real con animales, como lo vimos ahorita. Primero lo vimos en planta y con la particularidad de autofertilizarse, ¿no? Que es el máximo nivel. Ahora veamos en la vida real, donde los grados de consanguinidad, si bien son altos, inclusive entre hermanos, que sería el mayor grado de consanguinidad, no es al 100%. ¿Sí? La consanguinidad entre hermanos no es 100%. Entonces, en el caso de apareamiento de hermanos y hermanas, durante 10 generaciones, el cual produce el mayor grado de consanguinidad, porque está apareando entre padre e hija, es menor el grado de consanguinidad que hermano hermana. Durante 10, yo igual teóricamente a producir una población con 91% de consanguinidad o de homocigosis. ¿Sí? Ese es el hermano con hermana. En los seres humanos, con la hermana. No lo vayan a hacer. Sí, mejor lo humano. Ajá, en los animales, el toro con la vaca son hermanos. ¿Sí? Entre perros igual. Entre gatos. Todo eso es igual. Entonces, podemos concluir a lo que vimos que el efecto general de la consanguinidad es uno, producir un incremento en la homocigosis, tanto dominante como recesiva, en todos y cada uno de los pares genes que conforman el genoma de un individuo. Eso es lo que pasó allá, hubo un incremento en la homocigosis. Bien, vamos a darle una letra, a dominante y a recesiva. Entonces, esos individuos de la característica A, que da la característica del brazo, la mano, o X característica que esté dando ahí, los individuos que les llegó el recesivo con el recesivo salieron así. Si lo dejan en la población no se transmite el fenotipo, pero sí se transmite el gen. Pero como él solamente tiene A chiquita y A chiquita, en su gameto que va, solamente produce un solo tipo de gameto, ¿no? Claro. Si es macho, produce espermatozoides A O chiquita. sea, si hay una selección, si hubiera habido una selección, puede ser que no hubieran salido. No salgan. Por tanto, no te quedan. Exactamente. Esa es la parte. Esa es la parte mala de la reputación que tiene eso. Venga, si te cruzas hermanos con hermanas que hay loco, y te bobo, y lo otro, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces esa es la parte mala. ¿Por qué? Porque lo que vemos es el efecto negativo. ¿Existiría un ejemplo de que no pase nada? ¿Una cosa? ¿Existiría el ejemplo de que no pase nada? Porque Claro. conozco gente. Claro, en la misma población que ella está viendo, si esos individuos que no tienen nada, por descarte son homocigotos dominantes para esa característica. O sea, si hubiera habido una selección, salen normal. Exacto. Claro.
Pero entonces, si ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa en el heterocigoto? Para que lo entendamos. En el heterocigoto va un dominante y un recesivo, ¿no? Pero el dominante enmascara el efecto del recesivo. Vamos a suponer que el efecto del recesivo es deleterio, es malo, es perjudicial, resta, no suma. X. Entonces el heterocigoto enmascara eso, ¿no? ¿Sí? ¿El homocigoto lo tiene? No, no lo enmascara porque él es homocigoto dominante y da su efecto positivo. ¿Sí? Pero si en esa población, heterocigoto con heterocigoto, que tenga enmascarado el efecto maligno, yo lo reproduzco entre sí y aumento el nivel de consanguinidad, por consiguiente, el efecto es aumentar la homocigosis, tanto dominante como recesiva, en cada uno de los genes, ¿correcto? Se me va a aflorar o me va a expresar el efecto negativo. Le explico que me acordé en este momento. No puede mutar tampoco. A ver si puede mutar. Cuando hay una mutación cambia, pero mientras que no, va a seguir con la mutación. Les explico un ejemplo triste, pero verdadero, ¿no? Palpable, en la investigación y la observación. Una pareja de individuos, ¿verdad? Macho y hembra, humanos, se reproducen, se gustaron y se enamoraron. El primer hijo le salió no sé cómo se llama. Chueco. No, me debe se debe dar la suerte y tener un segundo, el cual nació igual o peor. Es triste, pero es para que lo veamos que pasa en la vida real, ¿no? Es triste porque el que tenga hijos sabe que es triste eso. Nació como plus. Para la producción, ¿no? De verga. Eso le va a seguir saliendo así. Las probabilidades que sigan van a tener el tercero, el cuarto, el quinto, mucho. Puede ser que uno salga bien, ¿verdad? Pero eso va a seguir saliendo así, seguramente. Las probabilidades son muy altas. Ajá. ¿Qué pasó en la observación? ¿Qué pasó aquí? Si estos no son familias, ¿no? Si eran familias. ¿Qué pasa? El papá de uno, no, pues, el padre y la madre del muchacho, del muchachito especial, Consanguinidad. cada uno tiene su papá y su mamá, y ellos comparten un tío en común, entonces tienen un ancestro en común, ¿sí? Entonces ese gen va así, ¿no? Vos Era sos- familia lejana, algo así. ¿Ah? Eran familia y ni siquiera sabían. Eran familia y no sabían. Ajá. Los abuelos eran vos sos lo primos. que vos sos de tu papá, yo soy lo que soy de mi papá y de mi hermano, los genes, ¿no? Pero así no de papá y mamá. Papá y mamá son los que son de nuestros abuelos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ellos tienen un tío en común. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Consanguinidad. Parentesco. Vamos a decir, el papá de los muchachitos tiene el gen recesivo oculto, porque el hombre no tiene problema. La mamá tiene el gen recesivo oculto, que es perjudicial, ¿no? Pero lo tiene oculto porque tampoco tiene problema. Pero al unirse ellos dos, Los dos tienen problemas, sin el problema que el producto que es la progenie, en estos casos sus hijos, ¿verdad? Tiene expresa esa característica porque recibieron el gen recesivo de este lado y el gen recesivo de este lado. Ellos son homocigotos para esa característica, homocigotos recesivos. Si entendimos eso, en la vida real, triste, pero es así. Eso es lo que pasó ahí. Y van a seguir, posiblemente les salga todo bien, pero es a la suerte. Entonces, no es lo mismo recibir un gen de X persona que un gen de un ancestro en común. Así sean igualitos, no es lo mismo. Entonces es donde viene la mala reputación. ¿Sí? Esa es la mala reputación, eso no es que te va a suceder siempre. Eso hay que, y lo vamos a ver, que uno de los usos de la consanguinidad es poder detectar eso. Ajá, rebaño cerrado. ¿Qué son para ustedes rebaño cerrado? De otra finca. Contacto. Así que la veo a veces jugando y parando de volver.
Pero el contacto es importante, saber que la no que no es. Yo tengo un amigo que entendía así. Pero así, básicamente no hay entrada de sangre nueva. Llamémoslo sangre. Entonces, el apareamiento continuo, viene la pregunta. El apareamiento continuo, ya vimos, ¿no? Tenéis toda la información en la cabeza, no te dormís ahorita. El apareamiento continuo entre los individuos de una población en el cual no se introduce sangre, es decir, rebaño cerrado, sangre nueva, conduce a un rápido aumento de la consanguinidad. Sí, no. Eso va a depender mucho del número de sementales usados, es decir, cómo es el tamaño de tu población. Pues entre más grande, más sementales, ¿verdad? Y puedo decir, este es hermano de esta, no se lo ponen a esta, se lo ponen a aquella. ¿Sí? Entonces depende mucho del número de sementales que ustedes tengan, por eso en la finca se cambian cada cierto tiempo y por eso hay una cantidad de individuos, tanto porque no preñan a 100, ¿verdad? Como una cantidad de toros por vaca, ¿cierto? Y eso lo van a ver en el sistema de producción, que son 20, 25 toros de vacas por cada toro. Profesor, una pregunta. Aquí imaginando mi cabeza. Por lo menos, está una pareja y otra pareja, ¿verdad? Porque se separan. La señora queda soltera. Pero decirle. Ellos tienen sus hijos aparte, ¿verdad? Ellos tienen un hijo, ¿verdad? Sí. Creo que no pasa nada, pero igual se me vino a la mente. Si los hijos que ellos tenían, si se unen no pasa nada, ¿verdad? Porque ellos tienen un hermano. El hijo de ella, vamos a decir, la señora y el señor, es hermano completo. Si tienen dos hijos, son hermanos completos. ¿Sí? Tienen 50 y 50. O sea, los dos comparten un hermano. Ahora esta se aparea con otro, que es el mismo efecto de esta. Se aparea con otro. Con el hombre, dos. Ella tiene un hijo. Pero entonces ella comparte un vínculo del hijo con la madre y con la madre con el otro hermano. ¿Y qué comparten? Son medio hermanos. ¿Te gusta un medio hermano? No. Aquí no jugaron. Sigamos aquí con el rebaño cerrado. Esto es muy importante si lo van a trabajar en finca. No se imaginan lo importante que son los machos en la finca. ¿Por qué? Porque son los que van a reproducir un macho Con 10 por 20 o 25 hembras. En ganado comercial, ¿no? En ganado puro, es decir, en centros genéticos, a veces son uno por cada 100 o por 200 animales. ¿Por qué? Porque necesito saber quién es el papá para poder generar el pedigrí. ¿Sí entendieron esa parte? Sí. Entonces esto es muy importante que lo manejen el que se vaya a dedicar a eso, ¿no? Por ejemplo, yo que hice un pasantía en Agroflora, en el centro genético, y ellos lo manejan así, rebaños unitores. Entonces, tantas vacas por un toro. Todos los hijos de esa vaca son de esa vaca con ese toro. Porque la vaca la identifica y fácil, no, vaya la vaca. Listo. Pero el toro, si son 5 toros ahí, ¿quién fue? Arrecho. Entonces, se maneja así, rebaños unidos. En rebaños cerrados, se hizo esta forma, un octavo a la N, donde N es la cantidad de machos o de sementales. Y en el ejemplo si usamos 5 machos distintos por temporada, o sea, la temporada 1, la temporada 2, el otro año, ¿sí? Las temporadas del mundo. Este es un ejemplo de granja de carne. En temporada por rebaño, la homosexualidad se incrementa en 2.5%. Pero eso depende mucho de lo que te estoy diciendo. De la población que vos tengáis y de la cantidad de sementales que tengáis y roten. También hay otra forma. También hay otra forma. Se da en el cine así. Si en el cine es así, pues me voy a explicar. Ok. Ajá. Segunda pregunta. Ella respondió la primera, si le vuelve a la segunda, respondió la otra. ¿Podemos disminuir o evitar al máximo posible el incremento del coeficiente de consanguinidad, el incremento de la consanguinidad en estos rebaños cerrados? ¿Hay manera, hay estrategia? Sí. ¿Cuál? Seleccionar los machos, dividirlos y empezar a dividir, hacer cada uno el pedigrí para que no me empezara a confundir. Y ahí está lo importante de el error. Ahí también me Uno de los trabajos de
aquí voy a explicar uno de los trabajos que se hizo, lo hizo Rafael Román, antiguo profesor de la cátedra de genética, yo todavía estaba chiquito. Y este trabajo lo hizo en conejo, pero es el mismo procedimiento. Tanto se hizo aquí, en el Zulia, y él como está trabajando en México, en la Universidad de México, por supuesto lo terminó de hacer allá, con el demás que tiene allá, que en este caso era el conejo. Entonces luego un manual de procedimiento, que fue algo que dijiste. ¿Sí? Primero elaboremos un pedigrí. ¿Sí? El individuo, y veamos que el pedigrí tiene el animal, el padre y la madre de ese individuo, ¿no? Vean una característica del pedigrí. Una de las características es que para la identificación del animal, el padre siempre va primero, siempre, y la madre va después. Igual, cuando se hace un pedigrí, se va a explicar más adelante, el individuo en el centro, el padre va arriba y la madre va abajo. Siempre, es una característica. También con símbolos. El padre es un cuadrado y el símbolo y la madre es un círculo, la hembra es un círculo. Entonces, lo primero que hacemos es elaboramos el pedigrí. Individuo, padre y madre. Luego, aumentamos el pedigrí colocando todas las hembras posibles que están en reproducción o que van a entrar en reproducción, para por una vez generarle ficticiamente progenitor. Y poder decir ficticiamente, es decir, hipotéticamente, esta con este no me da consanguinidad, o esta con este sí me genera consanguinidad en tal nivel. Predecir, pues. Para predecir, para proyectar, hipotéticamente o ficticiamente. Luego, ellos usan un programa que calcula el coeficiente, calcula el coeficiente de consanguinidad. Y 4, construye una tabla de hoja de cálculo. ¿Qué va a hacer eso? Esta tablita. Vean que aquí está la madre o la hembra. Y vean que aquí están los machos. Yo tengo 4 machos disponibles. Porque eso fue lo que tengo, en los fincas, en los conejos, lo que sea. En la tabla se muestran los coeficientes de un pedigrí hipotético, ficticio. Ante un reporte de celo, procede a buscar el macho que aporte el menor nivel de consanguinidad. Por ejemplo, si es inseminación artificial, se hace detección de celo, ¿no? ¿Cierto? Yo voy a proceder a hacer inseminación artificial, yo hago detección de celo, a monta natural, a monta. Voy en el caballito, con la libretica, le voy a hacer el papel del inseminador, papel de la oreja. Entonces, voy con el caballito, la libretica y aquella está en cero. ¿Saben que la 20, 30, 50. Ven, aquella que está allá atrás está en cero también. La 30, 50, 51. Ustedes saben que se lo agarran, lo recogen, se lo llevan en la tarde, ¿no? Lo de la mañana en la tarde, lo de la tarde en la noche. En la mañana siguiente. ¿Sí? Hasta ahí. Eso pues ya eso es ahí nada. Pero ¿qué va a hacer con esa información? Se va al caballo, se pone la cachucha, ahora del veterinario o del técnico inseminador. Vamos a hablar de algo más extensivo. Se pone la cachucha del técnico inseminador. Él saca su información que le dio el veterinario, o que le dio el técnico agrónomo, o el agrónomo, o el que está encargado de esto, ¿verdad? Y dice, venga, para la vaca 20, 30, 50, la que está aquí, si yo le pongo el tono J, le da 0 consanguíneo, 0 coeficiente, 0 nivel de consanguíneo. Si le pongo el C igual, el E me da 25, el A me da 0. Tengo 3 tonos para escoger. O le pongo el J, le pongo el C o le pongo el A. Ahí ya viene la otra parte, la escogencia que el veterinario va a decir, mira, si tenés esta, primero usan este tono y luego usa este. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Puede ser, por alguna característica específica. Pero ya a consanguinidad, si solamente a consanguinidad puedo usar estos 3, el J, el C o el A. Para la primera vaca. Sí, el coeficiente de consanguinidad te mide el nivel de homocitos. No recesivo, homocitos. Es la información con la que él va a trabajar.
y va a decir, la vaca tal, le puedo meter estos toros. O el rebaño tal, que son estas 5 vacas, le voy a meter el toro aquí porque estas 5 vacas las ordeno por toro. ¿Sí entendieron esa parte? Esa es la parte práctica de ese trabajo que él hizo. El trabajo que él hizo es un procedimiento muy sencillo, vieron que no era nada complicado, era hacer la tabla de mi pedigrí en mi finca, usar un programa en la computadora que me genere los coeficientes de consanguinidad, ponerlo en una tabla, ordenarlo y decir las probabilidades de que esto con estos machos. ¿Cuál voy a escoger? Este. Es económico porque ¿qué gastáis ahí? El programa está gratis. No gastáis nada. Pero aquí viene el detalle. Donde o si tenés la cachucha de veterinario, ¿verdad? Estás en la finca, la gorrita fue veterinario, y estás en la finca, te toca comandar esto, y te toca que esto se dé bien. Si hay un pelón, ¿de quién es? ¿Del obrero tuyo? Del veterinario. Así se haya pelado el obrero. A vos te toca dar un macetazo obrero. ¿Cierto? Si se equivocó, si te equivocaste vos tenés que hacer un. Entonces, esto es el detalle. Si vino y le metió otro papá al que no era, perdió el. Y se debe actualizar constantemente para poder disminuir todos los errores y poder meter todos esos animales, porque todos los años va a tener animales nuevos. Es decir, la que era novilla, la que era mauta, el año que viene va a ser novilla, por ejemplo, y va a entrar en monta, porque ya tiene 320, 340, 350 kilos y va a entrar en monta. ¿Sí? Aparte no han pisado nada. Entonces, usos de la consanguinidad. De hecho, Chihuahua. Uso de la consanguinidad. 1. Para determinar el valor de cría real de un individuo. ¿Cómo es eso? Ya ustedes saben lo que es valor de cría. Demasiado, si no me equivoco. Valor de cría. ¿Cierto? Las características de producción. Lo que expresa, lo que transmite, sería mejor dicho. El valor de cría es la mitad de lo que transmite. Ya sea en machos de carne, en animales de carne que son las leches, o en leche, que son MPG. ¿Cómo es eso? Ya que ese individuo yo lo puedo aparear bajo el efecto de la consanguinidad, es decir, que aumento los niveles de homocigosis, es decir, la expresión de los genes beneficiosos o perjudiciales, lo puedo aparear con sus hijas, y si yo lo apareo con 36 de sus hijas, logro expresar todas las características no deseables que pueda tener el individuo. Si en esa 36 se le expresa, tiene la característica no deseable. Si no le expresa, él está libre de esa característica no deseable que yo no quiero. Un recurso. Pero no un recurso. Otro concepto. Entonces, a través de eso puedo determinar el valor de cría y puedo tener demostración, ¿verdad? Y asegurar que lo va a transmitir de los genes deseables para las características que yo deseo favorables a través de esto. Entonces, por eso es que la consanguinidad, uno de sus usos es determinar el valor de cría real. Puedo hacer selección contra un gen recesivo no deseado o de importancia económica, porque al hacer consanguinidad, hacer apareamientos consanguíneos, voy a aumentar obviamente la frecuencia del homocigoto recesivo, y entonces todos los homocigotos recesivos los elimino, los descarto, para formar familias dentro de raza y para desarrollar líneas reproductoras. ¿Puedes repetir cómo es la segunda? No entiendo. Si yo hago apareamientos consanguíneos, es decir, la frecuencia del que hablamos, la frecuencia del homocigoto va a aumentar, ¿no? Sí. Tanto dominante Como recesivo. Si hay una característica que yo quiero eliminar del homocigoto recesivo, ante este tipo de apareamiento se me va a aflorar, ¿no? Y entonces voy a identificar, este toro con esta característica, es decir, la puerta, lo elimino. Este toro con esta, para con detectar esta y eliminar, pues. lo dejo ahí. ¿Sí? Para detectar y eliminar el gen que no Para quiero. seleccionar contra un recesivo. Ya.
para formar familias entre razas y para desarrollar líneas de reproductor. Aquí es muy importante, y volvemos al tema, que es la selección. Por eso dije estas tres prácticamente no. Porque aquí necesitáis selección. Todos los individuos que te salgan con el gen recesivo que no queráis, con la característica que no va con la raza, con el reproductor que tiene una característica, porque va a dar reproductor y tiene alguna de estas características, o tenéis que eliminarlo automáticamente. Si es bonito, si tiene la chivita así, en genética es así. Esto no va por el baile, no va por el baile. Ejemplo. ¿Quién sabe aquí de perro? ¿Qué? De perro. Digo porque yo tengo un Rottweiler. Ah, perro de. Rottweiler. ¿Sí saben qué es Rottweiler? Sí. ¿Cómo? ¿De qué color es el Rottweiler? Marrón y negro. Con marca fuego. Ajá. Si yo hago cruzamiento de Rottweiler puro con Rottweiler puro, pues estoy generando progenies. ¿Sí? Sí. Y estoy generando progenies puras, que yo después voy a ir a la Federación Canina Venezolana y lo voy a registrar y después lo voy a vender y no va a ser el perro callejero, sino lo voy a vender como un perro de raza pura registrada. 3.000, 3.500. Y me sale una característica. No uno de los deseada. perros me sale con la punta de la cola blanca. Ay, ¿Qué tengo que hacer? Mochazo. ¿Sale la cola? No, está prohibido para la Federación Venezolana, ¿cierto? claro. Antes eran los Rottweilers se les mochaba la cola. Sí. Hoy en día está prohibido en eso. Yo no sé de Una razón es por maltrato animal y la segunda razón, que creo que es la principal, es porque sale la punta de la cola y pasa. Cuando estaba chiquita vi cómo le quitaban la cola a 8. Entonces, no le quitan la cola a uno para ver todas esas características. Pues, por ejemplo, el Rottweiler que sale con la punta de la cola blanca. Es una característica de descarte. Inmediatamente. O sea, de que no es puro. Si usted lo quiere dejar en su casa, ese Rottweiler, porque es bonito, cuando nació te miró, te pasó la lengua, te trae el refresco y la galleta, no lo dejes en tu casa, pero no vas a poder registrar. Olvidarte de registrar. Claro. Olvidarte de venderlo y olvidarte de cortarle la cola. Le puedes cortar la cola y dejarlo en tu casa, pero de ofrecerlo como puro. Porque esa característica de la punta de la cola blanca la va a transmitir. Entonces, vengo yo, él tiene el macho ese, yo tengo la hembra, y él me ofrece la monta. Y me salen los cachorros con la punta de la cola blanca. Pero eso significa que él no es 100% Rottweiler. No es puro, no es puro. Puede ser que sea puro, porque hay diferentes tipos de Puro, puro. pero ya perfecto, ¿sí? Con sanguinidad. Puede ser que tenga la propia de ¿No es qué? Es puro, pero no cumple con las características de... De cómo no cumple con el prototipo. Con el Con la característica de la prototipo. raza. El que vio su técnica, vieron las características raciales. Sí. Si no tenía esas características raciales, Del American. fuera de la raza. No puede hacer el pedigrí, no puede Tienen que eliminarlo o no permitir su monta. ¿Cierto? Eso para que entiendan eso con pequeños animales. Sí, pero a nosotros nos enseñaron de los americanos que en el club. Las dos razones fundamentales del tipo de genética para recoger la consanguinidad son: uno, para incrementar la uniformidad genética dentro de raza o familia por medio de la homocigosis, para que no le salga la punta de la cola blanca, por ejemplo. Para formar nuevas líneas homocigotas que la variedad le ofrezca la oportunidad de generar heterosis. Siguiente tema, heterosis y por lo tanto vigor híbrido. Vigor híbrido. Ese es el tema siguiente, lo explicaremos en el siguiente tema. Pero un ejemplo aquí es la de los cerdos. Aquí, la de los cerdos. Lo que le explico al profesor. Tienen líneas puras, homocigotas para X características. Una dan mayor prolificidad, pero la otra dan más peso. ¿Sí? Y ellos van creando y apareciendo sus individuos. Prolificidad, línea A. Línea B, peso. Da poquita cría, pero los bichos son fisiculturistas, como dice el profesor.